Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo vibrante y a veces turbio de las celebridades turcas. Hoy vamos a desentrañar un verdadero bombazo, un escándalo que está sacudiendo el corazón de los fans de las series turcas en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, los mismísimos. El galán turco que nos hace suspirar a todos y la actriz talentosísima que ha conquistado nuestros corazones. Y la pregunta del millón es, ¿qué ha pasado? ¿Qué tipo de explosión estamos analizando hoy? Pues amigos, agárrense de donde puedan porque las declaraciones de Can Yaman, créanme, son impactantes. Son como un cañonazo que ha abierto viejas heridas y ha reavivado una polémica que parecía dormida. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero darles las gracias por estar aquí. Me emociona mucho tenerlos de vuelta en mi canal, donde nos mantenemos al día con todo lo relacionado con el entretenimiento, las noticias más jugosas de las celebridades y, por supuesto, mucho chisme. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es el lugar donde nos mantenemos al día con las últimas noticias, rumores y análisis del mundo del entretenimiento. Así que si no quieren perderse nada, ya saben lo que tienen que hacer, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí vamos con la carnita asada. Para quienes no estén familiarizados con la historia, permítanme hacer un breve resumen. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkenci, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Esta serie fue un fenómeno, un boom que conquistó a audiencias en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable y literalmente palpable. La pasión, la complicidad, las miradas, todo apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Los fans, como suele ocurrir, soñaban con que su romance trascendiera la ficción. Y vaya que se ilusionaron. Hubo rumores, fotos sospechosas, gestos cómplices en eventos públicos, entrevistas donde se evitaba confirmar o desmentir, todos los ingredientes para un noviazgo épico, de esos que alimentan las fantasías de miles de personas. Parecía que la magia de Pájaro Soñador se extendería a la vida real. Pero como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja que cualquier guión. El tiempo pasó, las especulaciones cesaron y la realidad fue otra. Nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica. Y ahora, años después, la polémica resurge con fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bien, como les dije al principio, el título del vídeo lo anticipa, Can Yaman ha hecho unas declaraciones explosivas. Y cuando digo explosivas, créanme, lo digo en serio. No es la primera vez que se generan controversias en torno a la relación entre ambos actores, pero esta vez el asunto va más allá. Las declaraciones, aunque no son directamente contra Demet, apuntan a las dinámicas que se vivieron en el set, y la forma en la que supuestamente se manejaron ciertas situaciones. Y a pesar de la cautela, es imposible no leer entre líneas y conectar esas palabras con Demet y con la experiencia compartida en Pájaro Soñador. La información que ha salido a la luz sugiere que hay tela que cortar. Se habla de tensiones, de egos, de supuestas diferencias creativas, y de una gestión de la fama, un tanto peculiar por parte de Can. Los detalles son un poco difusos, ya que el actor no ha entrado directamente en detalles concretos, pero las insinuaciones son claras. Se menciona la presión mediática, la forma en que se lidiaba con los fans, y la posible manipulación de la imagen pública. Y aunque no se nombra a Demet directamente en la mayoría de los casos, es inevitable relacionar sus palabras con ella y con la experiencia que ambos compartieron en Pájaro Soñador. Uno de los puntos más interesantes de las declaraciones de Can es su aparente frustración con la manera en que se manejó la relación entre los dos en el set. Se dice que debido al éxito masivo de la serie y la gran cantidad de fans que los seguían, se intentó construir una imagen de romance que quizá no era del todo real. Se crearon expectativas, se alimentaron rumores, y todo esto generó una gran presión para ambos actores. Can aparentemente no se sentía cómodo con esta situación y con la necesidad constante de mantener una fachada que no reflejaba la realidad. Esto, según las fuentes, le generó un estrés importante y a largo plazo podría haber afectado su relación con el proyecto y con sus compañeros de trabajo. Otro aspecto que ha generado un debate encendido es su supuesto control sobre la imagen pública y su negativa a hablar abiertamente sobre su relación con Demet. Si bien es común que
As celebridades cuiden su vida personal, las declaraciones de Khan sugieren que había un interés más profundo por parte de él en controlar todo lo que se decía y se hacía, y cómo la información era gestionada. Esto, por supuesto, ha generado controversia, porque algunos lo ven como un intento de manipular la percepción pública, mientras que otros lo justifican como una estrategia para proteger su privacidad y controlar el impacto mediático. Este punto es clave porque toca directamente el tema de la fama y cómo las celebridades lidian con ella, y cómo, a veces, la manipulan para su propio beneficio. Es importante aclarar que hasta el momento, estas son solo declaraciones de Khan Yaman. No tenemos la versión de Demet Özdemir, y es fundamental ser cautos al analizar la información. Es importante escuchar todas las partes involucradas antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, las palabras de Khan son contundentes y ofrecen una nueva perspectiva sobre lo que se vivió en el set de Pájaro Soñador. Abren un nuevo capítulo en la historia y obligan a reflexionar sobre la dinámica entre los actores, la presión de los fans, y el manejo de la imagen pública en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estas declaraciones? Pues hasta ahora, Demet ha mantenido un silencio prudente. No ha hecho comentarios directos sobre las declaraciones de Khan. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Algunos creen que está esperando el momento oportuno para hablar, quizá para dar su versión de los hechos. Otros creen que simplemente prefiere no entrar en polémica y dejar que el asunto se desinfle por sí solo. Lo cierto es que su silencio dice mucho y ha generado aún más debate en redes sociales y foros de fans. ¿Qué pensará Demet de todo esto? ¿Se siente traicionada por las palabras de Khan? ¿O simplemente prefiere mirar hacia adelante y concentrarse en su carrera? Lo que sí podemos afirmar es que después de Pájaro Soñador, ambos actores han seguido caminos muy diferentes, pero igualmente exitosos. Khan Yaman se ha enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ha logrado consolidar su estatus de estrella global y ha demostrado su versatilidad como actor. Su ambición por conquistar nuevos mercados y experimentar diferentes estilos de actuación es innegable. Demet, por su parte, ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su éxito en su país natal. Ha demostrado ser una actriz talentosa y carismática, con una base de fans fiel y apasionada. Ambas trayectorias demuestran la capacidad de los actores para reinventarse y adaptarse a las exigencias del mercado. Este tipo de situaciones nos recuerdan lo complejo y a veces despiadado que puede ser el mundo de las celebridades. Detrás de las cámaras, las alfombras rojas y las portadas de revistas, hay personas con sentimientos, con problemas, y con historias que no siempre conocemos. Es importante recordar que las vidas de las celebridades no son perfectas, y que a veces, lo que vemos en la pantalla es muy diferente de la realidad. La fama conlleva una serie de presiones y desafíos que pueden afectar la vida personal y profesional de los actores. En resumen, lo que podemos concluir es que las declaraciones de Khan Yaman han destapado una olla de grillos. Han reavivado la polémica en torno a su relación con Demet Özdemir, y han ofrecido una nueva perspectiva sobre lo que sucedió en el set de Pájaro Soñador. Han puesto en evidencia las complejidades de la fama y el manejo de la imagen pública en la industria del entretenimiento. La verdad completa probablemente nunca la sabremos, pero estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la fama, la imagen pública, y las presiones que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento. La controversia ha generado un debate importante sobre la ética en la industria del entretenimiento. ¿Hasta qué punto los actores deben sacrificar su privacidad en aras del éxito? ¿Es aceptable manipular la imagen pública para atraer más audiencia? Estas son algunas de las preguntas que han surgido a raíz de las declaraciones de Khan Yaman. El impacto de estas declaraciones se ha sentido no solo en Turquía, sino también en otros países donde Pájaro Soñador fue un éxito rotundo. Los fans de la serie que durante mucho tiempo soñaron con ver a Khan y Demet juntos en la vida real, ahora se enfrentan a una nueva realidad. La imagen de cuento de hadas que construyeron alrededor de la pareja se ha visto empañada por las declaraciones de Khan. Este evento es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son lo que parecen, y que la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. La reacción de los fans ha sido diversa. Algunos han expresado su decepción y tristeza por la posible ruptura de la fantasía. Otros han defendido a Khan Yaman argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y a proteger su privacidad.
También hay quienes han manifestado su apoyo a Demet Özdemir, esperando que pronto pueda dar su versión de los hechos. En medio de todo esto, las redes sociales han sido el epicentro del debate, con miles de comentarios, análisis y especulaciones. El futuro de las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir parece prometedor. Ambos actores han demostrado su talento y versatilidad en diferentes proyectos. A pesar de la controversia, es probable que continúen cosechando éxitos en sus respectivas carreras. La industria del entretenimiento es un mundo en constante evolución, y las celebridades deben adaptarse a las nuevas dinámicas y exigencias del mercado. La capacidad de los actores para reinventarse y mantener una imagen positiva es fundamental para su éxito a largo plazo. Y para cerrar, quiero recordarles que lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. Detrás de las luces, las cámaras y los reflectores, hay seres humanos con sus propias experiencias, emociones y problemas. Es importante ser empáticos y respetuosos con la vida privada de las celebridades, y no juzgar sin conocer toda la verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en sus declaraciones? ¿Cómo creen que se siente Demet Özdemir al respecto? ¿Creen que esta controversia afectará sus carreras? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden darle a la campanita para no perderse nada. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.